nuevamente en el podcast de Conocimientos Médicos. Nuevamente me presento, como siempre, mi nombre es Edgar Guerra, estudiante de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia. En el capítulo del día de hoy abordaremos un tema farmacológico que es la administración de fármacos por vía oftálmica. De igual manera, traigo conmigo diversos invitados quienes muy amablemente se presentarán a continuación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Orozco, soy estudiante de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y curso tercer semestre. Hola, mi nombre es Cristal Camargo y soy estudiante de Medicina de tercer semestre. Mi nombre es Yamil Argote, curso tercer semestre de Medicina junto a mis compañeros. A continuación, abordaremos un caso clínico y diversas preguntas para comprender cómo ocurre la administración de fármacos por vía oftálmica. El caso clínico trata de una conjuntivitis hiperaguda en paciente joven. De este rescataremos lo más importante. En femenina de 20 años, a la exploración revela edema periocular, hiperemia conjuntival y abundante secreción purulenta. Dentro del manejo, se le administra colirio de ofloxacino 3 miligramos por mililitro 6 veces al día y lavados oculares frecuentes. Dicho esto, traigo diversas preguntas a través de las cuales comprenderemos cómo ocurre la administración de fármacos por vía oftálmica. En primer lugar, cabe destacar cuáles son los conceptos existentes según la literatura de vía oftálmica, cuáles son los propósitos de uso y las indicaciones de la vía oftálmica propiamente dicha. Cristal, ¿qué tienes para decirnos al respecto? Bueno, según los conceptos existen diversos, pero hoy quiero mencionar o destacar tres importantes, en el cual el primero encuentra el de Guzmán y Gilman, el cual describe la vía oftálmica como una ruta de administración tópica de medicamentos directamente en el ojo, los cuales son utilizados para alcanzar concentraciones terapéuticas en estructuras oculares específicas, como lo vemos en el paciente, que queremos es hacer un efecto terapéutico en una estructura específica, que la vamos a escuchar más adelante. Luego tenemos según el manual de Marín Morales, lo cual describe a la vía oftálmica como un método de administración de medicamentos en el saco inferior del ojo, el cual va a poder ser absorbido ya sea por la córnea, la conjuntiva o la esclera por un método llamado difusión pasiva. Y de último tenemos la descripción que nos hace Velázquez como la vía oftálmica como una mucosa bien irrigada en el cual van a ser absorbidos diversos fármacos, los cuales deben ser neutros, isotónicos e incluso oleosos. ¿Qué otro apartado me dijiste, disculpa? Por supuesto, ¿qué tienen para decirnos acerca de los propósitos de uso? Bueno, los propósitos que quieren lograr como doctores, como médicos, ya podemos encontrar o destacar tres importantes, que va a ser aliviar el dolor, eliminar las infecciones del globo ocular y eliminar la congestión de la conjuntiva, lo cual el propósito que se basó el doctor de esta paciente es eliminar la infección que tenemos en el globo ocular. Y por último, en cuanto a indicaciones, tenemos diversas situaciones en las cuales está indicado utilizar la vía oftálmica, la cual la podemos dividir en 5. La primera, que es inducir una acción antiséptica, la cual se utiliza para evitar infecciones o contaminación del globo ocular, lubricar el globo ocular, para acción anestésica, más que todo para una precirugía. Tenemos también para hacer una acción midriática o miótica, la cual la midriática es la dilatación de la pupila, miótica la contracción de la pupila y por último eliminar la secreción. Para mi concepto, el doctor estaba más que todo basándose en la indicación de eliminar la secreción que encontramos en la paciente, ya que nos indica una secreción purulenta. Eso que acabaste de decir fue con respecto a las indicaciones de la vía oftálmica. Bien, ahora cabe destacar, mencionar o conocer acerca de las precauciones para el uso de la vía oftálmica, las contraindicaciones y un poco acerca de la anatomía macroscópica del ojo, propiamente dicho. Entonces, Yamil, ¿qué tienes para decirnos al respecto? Ok, con respecto a las precauciones, tenemos 7 precauciones importantes. Están un poco relacionadas con las indicaciones que nos presentó la compañera. Primero, realizar una limpieza del ojo antes de administrar el medicamento. Esto lo hacemos con el fin de eliminar secreciones, polvo o residuos que interfieran en el efecto farmacológico de los medicamentos, que puedan causar una contaminación o una infección ocular. Luego, mantener un intervalo de administración entre cada medicamento oftálmico por lo menos de 5 minutos. Esto se da para que no haya una dilución de un medicamento con otro
causando una disminución de su eficacia o causando interacciones medicamentosas no deseadas. Luego tenemos lo que es evitar la infección cruzada. Esto lo hacemos con el fin de que no se compartan microorganismos entre ambos ojos o diferentes pacientes, especialmente si el frasco o el frasco gotero entra en contacto con el ojo. Luego, evitar hacer presión en el globo ocular para no dañar estructuras anatómicas importantes como la retina o el nervio óptico, especialmente en pacientes que hayan pasado por una cirugía ocular o que tengan una enfermedad como el glaucoma. Vigilar posibles efectos derivados de la absorción sistémica, ya que muchos fármacos oftálmicos se absorben en el conducto lagrimal y van directamente a la circulación sistémica, causando efectos adversos como bradicardia. Aplicar siempre las soluciones oftálmicas antes que las pomadas. Esto lo hacemos con el fin de que las soluciones oftálmicas, estas tienen una mayor absorción que las pomadas. Si aplicamos una pomada ante una solución oftálmica, esta va a actuar como barrera y va a dificultar lo que es la absorción de la solución. Por último tenemos que es desechar la primera porción del ungüento antes de la administración del medicamento. Esto lo hacemos con el fin de eliminar cualquier contaminante que haya quedado en el ungüento en su último uso. ¿Qué otro apartado me dijiste? Disculpa. Sí, claro. ¿Qué puedes decirnos acerca de las contraindicaciones para la administración de fármacos por vía oftálmica? En contraindicaciones tenemos 3 contraindicaciones importantes. Primero, hipersensibilidad conocida contra el principio activo o algunos componentes del medicamento. Si el paciente o el paciente presenta hipersensibilidad al principio activo del medicamento o algunos de sus componentes, ya sea excipientes o conservantes, esta administración queda totalmente contraindicada, ya que al ser expuesto a estos pueden causar conjuntivitis, como es en el caso de nuestra paciente, prurito o edema, que también se ve en el caso de la paciente. Incapacidad para seguir instrucciones para una medicación correcta. Esta se da en pacientes con deterioro cognitivo, niños muy pequeños o otros pacientes con diferentes discapacidades, ya que presentan dificultades para seguir estas instrucciones de manera correcta y puede haber un desperdicio del medicamento o una mala dosificación o contaminación de los aplicadores. Por último, tenemos condiciones anatómicas o malformaciones oculares que imposibilitan la administración del medicamento. Esto imposibilita lo que es la llegada del fármaco al saco conjuntival, lo que indica que el medicamento llega a sitios no deseados y puede causar daño. Quiero destacar algo muy importante, que fue todo lo anteriormente dicho por Yamil. Cito textualmente en el caso clínico. La exploración reveló edema periocular, hiperemia conjuntival y abundante secreción purulenta, lo cual lo destacó, lo mencionó Yamil anteriormente. Ahora bien, ¿qué ocurre o qué nos puedes decir acerca de la anatomía macroscópica del ojo propiamente dicho? Okay. Tenemos que tener en cuenta que el ojo humano es un órgano altamente especializado, complejo y sensible. Este está diseñado para captar y procesar estimulaciones visuales con gran precisión. Anatómicamente está dividido en 2 segmentos, un segmento anterior y uno posterior. Estas cuentan con estructuras específicas que tienen funciones vitales para la visión. El segmento anterior cuenta con la película lagrimal, la córnea, el iris, la pupila, el cristalino y el cuerpo ciliar. La película lagrimal es producida por las glándulas orbitarias y epiteliales. Esta tiene una función de lubricar, proteger y nutrir la superficie de la córnea. La córnea, esta es una estructura transparente ubicada en la parte anterior del ojo, perdón, y actúa como un lente, ya que refracta la luz desde el exterior hacia el interior. Esta tiene 3 capas, un epitelio, un endotelio y un estroma. Luego viene el iris. El iris es un segmento pigmentado del ojo que regula el tamaño de la pupila y de la cantidad de luz que entra. La pupila es una abertura que hay en el iris y su diámetro varía dependiendo de las condiciones lumínicas que hay en el entorno. Luego tenemos lo que es el cristalino. Esto es una estructura biconvexa y transparente que hace un enfoque de los rayos de la luz hacia la retina mediante un proceso de acomodación. Por último tenemos el cuerpo ciliar. Este está compuesto por epitelios pigmentados y no pigmentados
músculos ciliares, estroma, y esta participa en la producción de humor acuoso y en el control de acomodación visual. Luego tenemos en el segmento posterior, que está compuesto por la conjuntiva, que es la estructura que está principalmente afectada en nuestro caso clínico, en la esclerótica, la coroides, la retina, el humor vítreo y el nervio óptico. La conjuntiva es una membrana mucosa que recubre la parte inferior de los párpados y la porción anterior de la esclerótica. La esclerótica, Llegados a este punto, cabe destacar ahora la histología del epitelio que compone la vía oftálmica, la irrigación y retorno venoso de esta misma vía y del proceso de absorción de los fármacos que son administrados por la vía oftálmica. Armando, ¿qué tienes para decirnos al respecto? Bien, en cuanto al componente microscópico, el ojo se compone principalmente de tres túnicas. Estas tres túnicas son la esclerocorneal o la transcorneal, la túnica vascular y la retina como última. Cabe recalcar que esto se compone de complejos de tipo molecular y estructural. La túnica transcorneal o esclerocorneal, que hacen referencia a la córnea, estas se ubican en el segmento anterior del ojo y representa una barrera contra la. Bueno, en la estructura microscópica del ojo, tenemos que recordar que el ojo posee tres túnicas principalmente. Estas tres túnicas son la vascular, la túnica esclerocorneal y por último la retina. Estas se componen de complejos de tipo molecular y estructural. La túnica esclerocorneal, estas se ubican en el segmento anterior del ojo y estas le proveen una protección a las estructuras internas del ambiente externo. También le proporcionan un soporte mecánico y demás funciones. Esta túnica mide 0.5 milímetros de diámetro en el centro y 1 milímetro en la periferia. Hay que recalcar o hay que saber que esta se compone de 5 estratos. Estos 5 estratos son 3 celulares y 2 acelulares que hacen parte de los siguientes. Como primero tenemos el epitelio corneal seguido de la membrana de Bowman. Luego tenemos el estroma corneal, la membrana de Semet y por último el endotelio corneal. El epitelio corneal posee un epitelio plano estratificado no queratinizado con 5 capas de células. Estas 5 capas de células se adosan o se unen con las células contiguas por medio de desmosomas que se encuentran en las prolongaciones interdigitadas cortas. Hay que saber o hay que recalcar que si esta estructura se lesiona, tiene una capacidad de regeneración de 5 a 6 días aproximadamente. Seguimos con la membrana de Bowman. Esta membrana es una lámina homogénea que mide de 8 a 10 micrómetros. Esta se encuentra entre el epitelio corneal y el estroma corneal. Estas le proporcionan una barrera mecánica, un soporte mecánico a la córnea, pero también actúa como una barrera contra la diseminación de infecciones. Seguido a esto tenemos el estroma corneal. Este estroma está compuesto por 60 laminillas, que cada laminilla mide 23 nanómetros. Hay una sustancia muy importante y fundamental, la cual es los protoglucanos ricos en leucina que contiene este estroma. Hay que saber que se ubica el estroma corneal entre la membrana de Bowman y la membrana de Semet. Seguimos con la membrana de Semet, que esta es una capa que se encuentra entretejida por fibras y poros que le proporcionan un soporte a esta área. Y luego tenemos al estroma corneal, que está compuesto por capas de células aplanadas unidas por uniones adheridas por uniones permeables y con desmosomas. Seguido tenemos, aparte de la túnica esclerocorneal, la túnica vascular o úvea. Esta túnica está compuesta por 3 estratos. Estos 3 estratos son la coroides, el cuerpo ciliar y por último el iris. La coroides es la capa posterior y pigmentada. Esta capa es de tejido conjuntivo laxo, de abundantes vasos sanguíneos, pero también tiene melanina. Esta melanina o estos melanocitos le proporcionarán el aspecto oscuro a esta parte. En su interior está compuesto o tiene un cuerpo coriocapilar, el cual nutre la retina.
Seguido tenemos el cuerpo ciliar, que este está compuesto también casi de la misma manera que el cuerpo, la coroides, pero este se diferencia porque tiene fibras elásticas